Bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects donde aprenderemos a usar expresiones para crear animaciones sin necesidad de usar keyframes. Pero primero lo primero, ¿qué son las expresiones? Bueno, las expresiones son líneas de código que se escriben en cualquier propiedad de cualquier capa dentro de After Effects y que me sirven para crear diversas acciones. También se podría decir que las expresiones son como las herramientas que usamos siempre, como la de crear un cuadrado o diferentes formas, la herramienta de pluma, la de texto, cualquier herramienta de After Effects es una herramienta más. La diferencia es que en lugar de usar estas herramientas usuales de After Effects, estamos escribiendo código con comandos para decirle a After Effects o a la capa o a la propiedad de la capa que haga alguna acción en específico. Estas expresiones son muy poderosas porque, como lo dije desde el inicio, podemos crear animaciones sin necesidad de crear un solo keyframe. Podemos emparentar propiedades dentro de una capa o propiedades entre distintas capas o incluso propiedades que estén en composiciones diferentes. En este tutorial aprenderemos a crear estas 5 animaciones sin necesidad de usar un solo keyframe. Pero antes de adentrarnos a estas animaciones que son un poco más complejas, primero veremos cómo crear expresiones. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo crear expresiones dentro de After Effects? Aquí tengo una capa circular y voy a entrar a la propiedad de posición usando la tecla P. Ya sabemos que para crear el primer keyframe en cualquier propiedad le doy clic al reloj y estoy creando un keyframe. Crear o activar las expresiones dentro de After Effects es muy similar. De hecho, es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que voy a mantener presionada la tecla Alt y ahora sí voy a dar clic y en lugar de crear un keyframe he activado las expresiones. Estoy entrando al mundo de las expresiones en After Effects, en este caso en la propiedad de posición. ¿Qué pasa cuando hago eso? La propiedad de posición ahora tiene esta flechita que me permite entrar a las expresiones y me da otras opciones. Me muestra este texto que dice expresión posición. Los valores cambiaron de color, ya no son el azul original, sino que son rojos. Y esto me indica que en cualquier propiedad donde yo tenga este color rojo en los valores, quiere decir que tiene una expresión. Y tengo estos iconos que están acá abajo. El igual lo que hace es activar o desactivar la expresión. Cuando la desactivo, volvemos al color original. Cuando la activo, volvemos al color rojo. Pero ojo, no estoy eliminando la expresión. Simplemente la estoy activando o desactivando. La expresión sigue escrita aquí. Para eliminar las expresiones puedo hacer lo mismo. Presiono Alt, mantengo presionada Alt y le doy clic a la posición. Vuelvo a activar las expresiones y seguimos con los otros iconos. Este icono de acá, aquí no pasa nada porque este icono lo que hace es mostrarme lo que está haciendo la expresión dentro del editor gráfico. Eso lo veremos más adelante. También tengo este Pick Whip que lo que hace es poder emparentar, a diferencia del Pick Whip normal que tienen las capas, que emparenta las capas entre sí. Este Pick Whip me permite emparentar propiedades que estén o dentro de la misma capa o en diferentes capas o incluso en diferentes composiciones. Y por último, este botoncito de acá me muestra todos los tipos de expresiones, funciones, variables que puedo usar dentro de After Effects. Y luego está acá el editor de expresiones. Por defecto siempre va a aparecer una expresión que yo puedo borrar y reemplazarla por lo que quiero hacer. Por ejemplo, voy a escribir la expresión wiggle, que la veremos más adelante. Se escribe wiggle. Y entre paréntesis van dos valores. Voy a ponerle 10,50 por ejemplo. Y enter. Y ya he escrito o he hecho mi primera expresión. Wiggle en realidad es una función. Las funciones son palabras que contienen otra información, mejor dicho, que me permiten a mí generar valores por medio de parámetros o argumentos. Estos son parámetros o argumentos. Yo los estoy escribiendo
y el resultado de eso es lo que vemos acá o lo vemos en los valores de la expresión. Si yo me muevo, Wiggle lo que hace es generar valores aleatorios entre un rango específico a una frecuencia en específico. ¿Okay? Y ya he creado mi primera expresión que tiene animación sin necesidad de usar keyframes. Pero ahora veamos en detalle qué puedo hacer con esta expresión de Wiggle. Ahora vamos a ver un poco más en detalle la función Wiggle. Voy a entrar nuevamente a la propiedad posición, Alt-clic para entrar a las expresiones y voy a escribir la función Wiggle. Si se dan cuenta, cuando estoy empezando a escribir esta función, After Effects me da una lista de posibles funciones que yo voy a escribir o variables, porque After Effects tiene este texto predecible. Entonces, si yo sigo escribiendo y más me acerco a la palabra que estoy buscando o a la función que estoy buscando, After Effects tratará de encontrarla. En este caso, solo con escribir W y G ya me da la expresión acá que se llama Wiggle. Puedo darle doble clic o puedo escribirla. Y algo muy importante es la manera de escribir estas funciones o expresiones. Antes de entrar en detalle a Wiggle, quería mencionar esto, y es que en After Effects trabajamos o se trabaja en las expresiones con un tipo o estilo de escritura que se llama camel case o escritura de camello. Este tipo de escritura quiere decir que si la función está formada por una sola palabra como Wiggle, esta palabra debe estar escrita completamente en minúsculas. Pero ¿qué pasa si escribo otra expresión? Por ejemplo, hay otra expresión o otra función que se llama toCount. ¿Cuál es la diferencia con Wiggle? Esta función está escrita o está formada por dos palabras. Entonces, cuando tengo dos o más palabras en una función o en una variable, siempre se van a escribir la primera palabra, en este caso to, se escribe completamente en minúsculas, y la segunda palabra se escribe pegada a la primera sin espacios, y la primera letra de esa segunda palabra se escribe con mayúscula. ¿Okay? Esa es una regla que debemos seguir. Y por ejemplo, si yo voy a escribir mi nombre y apellido, debería de ser así: Iván Casal. ¿Okay? No puedo escribirlo como normalmente lo haría, mayúscula al inicio y luego espacio Casal. Porque si hago eso con una expresión, me va a dar error. Por ejemplo, Wiggle se escribe así. ¿Ok? Y paréntesis. Y dentro de paréntesis van dos valores. Por ejemplo, 10,50. Ya vamos a ver qué son. Pero si hago eso, la expresión está correcta. Pero ¿qué pasa si en Wiggle yo pongo, por ejemplo, la W mayúscula? Errores. Y aquí me va a aparecer un icono de error. O una advertencia. Si le doy clic, me va a aparecer un texto que me indica cuál puede ser el error. En este caso dice que la expresión ha sido desactivada porque hay un error en la línea 1, en la propiedad posición. Esta es la línea 1, esta es la propiedad posición. En la capa que se llama, en la capa 1 que se llama círculo, en la composición 3 Wiggle. Estamos en la composición 3 Wiggle y esta es la capa círculo. ¿Okay? ¿Y cuál es el error? Dice Wiggle no está definida. O básicamente que Wiggle no existe. Y eso es porque Wiggle está escrito con mayúsculas. Entonces vengo acá, esto, y escribo Wiggle como debe ser. Y ya está. ¿Ok? Entonces eso hay que tomar en cuenta siempre que estemos escribiendo funciones en After Effects. Y más adelante, si escribimos variables, también, aunque podemos escribir cualquier cosa. Pero eso lo dejamos para después. Ok, Wiggle tiene dos valores. El primero es frecuencia y el segundo es amplitud. Frecuencia significa cuántas veces por segundo quiero que este efecto se aplique o este Wiggle se aplique. Y el segundo es cuánto valor quiero que varíe
dependiendo del valor actual. En este caso son 50. Y como estoy hablando de propiedad posición, estoy hablando de píxeles. Si estuviera en la propiedad de rotación serían grados. Si estuviese en la propiedad de escala sería porcentaje. Pero en este caso son píxeles. Por ejemplo, voy a desactivar un momento el wiggle y voy a darle aquí un valor de 500. Eso quiere decir que en la posición en Y está en 500. Y acá también le voy a dar un valor de 500 para que en X y Y estén en 500. Si yo tengo ahora wiggle activado, voy a activarlo nuevamente. Lo que va a hacer es moverse 10 veces en un segundo y se va a mover 50 píxeles en X y 50 píxeles en Y, pero en X hacia la izquierda y hacia la derecha, y en Y hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que va a moverse un total de 100 píxeles en ambas dimensiones. Si voy aquí cuadro a cuadro y voy viendo los valores, vemos cómo baja hasta 470, 452, 500 y así. ¿Okay? Y se está moviendo 10 veces en un segundo, por eso se ve muy rápido. Yo podría cambiar esto y decirle que solamente haga 2 movimientos en un segundo, pero que siga siendo de 50 píxeles. Si subo la amplitud, por ejemplo 500, van a ser 500 píxeles que se están moviendo en 2 segundos, a partir de la posición actual. ¿Okay? Y ahora puedo entrar al editor gráfico. En el editor gráfico voy a encontrar aquí la posición. Vemos que la posición parece que no se está moviendo y eso es porque esta línea de aquí o estas líneas de X y Y me muestran el valor actual sin mostrar las expresiones. Pero este icono de acá me permite mostrar cómo se ve la animación con las expresiones, o cómo es la curva de animación de estas expresiones. Entonces, vemos que se mueve hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha, en ese rango de 50 píxeles. ¿Okay? Y wiggle no solamente lo puedo usar en posición, lo puedo usar en cualquier propiedad que tenga valores. Por ejemplo, puedo hacerlo en la propiedad de escala. Voy a activar la propiedad de escala. Puedo seleccionar esta expresión, copiarla y pegarla. Es decir, alt clic y vengo acá y la pego y tengo lo mismo. O otra opción más fácil es que en lugar de copiar esto, le doy clic derecho a la propiedad que tenga la expresión y pongo esta opción de copiar solamente la expresión. La copio, voy acá a la propiedad donde la quiero pegar, la selecciono y presiono control V y he pegado la expresión. Entro para verificar y efectivamente ya tengo la expresión escrita. ¿Okay? A pesar de que solamente wiggle tiene un valor aquí de 500 hacia arriba o hacia abajo, y escala tiene 2 valores, lo que hace wiggle es hacerlo de manera individual. Es decir, se está moviendo 2 veces en un segundo, 500%, tanto en X como en Y de manera individual. Por eso no se ven los 2 valores al mismo tiempo. Eso se puede solucionar de otra forma mucho más avanzada. Pero por el momento lo que vamos a hacer es bajarle a esto. Solamente le voy a poner 50%. Para que se escale 50% nada más hacia arriba o hacia abajo del valor actual. ¿Okay? Entonces estoy aplicando wiggle tanto a posición como a escala, y asimismo lo puedo aplicar a opacidad o lo puedo aplicar a rotación. Y no solamente en estas propiedades, sino que más adelante si tengo efectos que tengan valores, si tengo otro tipo de propiedades que tengan valores, también se lo va a poder aplicar. Vamos a ver la siguiente expresión que me permite crear loops o ciclos de animación mucho más fácil que haciéndolo copiando y pegando keyframes. Ahora vamos a ver una función que me permite crear ciclos de animación de manera mucho más rápida que haciéndolo normalmente.
Por ejemplo, aquí tengo nuevamente el círculo, voy a la propiedad de posición. Para este caso voy a separar las dimensiones porque solo me quiero concentrar en la propiedad de posición en X y voy a crear una animación que vaya del punto A al punto B en un segundo, de izquierda a derecha. Por ejemplo, esto. ¿Okay? Si quisiera hacer un ciclo de animación normalmente, tendría que copiar esto y pegarlo después del último keyframe y nuevamente pegarlo aquí y así hasta generar la cantidad de ciclos de animación que yo quiero. Pero esto es muy tedioso, entonces voy a borrar todo menos el primer ciclo de animación. Y ahora vamos a utilizar las expresiones para agregar la función que necesito. Alt-clic, borro la expresión y voy a empezar explicando la expresión, la función loopout. Loopout, recordemos, son dos palabras, entonces la primera es en minúscula, la segunda empieza con la primera letra mayúscula y entre paréntesis, en este caso no es necesario escribir ningún parámetro o argumento, al igual que en algunas otras funciones que pueden encontrarse más adelante. Loopout lo que hace es que luego del último keyframe repite la animación que tenga esa propiedad, repite toda ese segmento de animación que hay entre el primer keyframe creado y el último keyframe creado. En este caso solo tengo estos dos y esta animación es la que se está repitiendo hasta el infinito. Pero ¿qué pasa si yo muevo estos keyframes acá? Al inicio no voy a tener animación y solamente voy a tener animación desde el inicio de los keyframes hasta el infinito. Se van a repetir. Ahora, ¿qué pasa si quiero que se repita acá atrás y tengo estos keyframes acá adelante? Para eso existe la otra función que se llama loopin. Loopin lo que hace es lo mismo. Es como copiar y pegar estos keyframes aquí atrás y estoy generando un ciclo más, un ciclo más, un ciclo más hacia atrás. Okay, entonces en este caso tengo la animación antes de los keyframes, pero luego de los keyframes ya no tengo nada. Entonces aquí hay una solución. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que se repita hacia atrás y que se repita también hacia adelante? La solución es sumar el loop out al loop in que tengo aquí. Pero vamos a ver que hay un problema con esto. Voy a darle play nuevamente y vemos que sí se repite el ciclo de animación, pero la animación está por acá. Entonces, ¿qué pasó? Y también cuando estamos justamente en la animación, esta animación se ve más rápida y la de acá atrás se ve más lenta. Asimismo, la que va hacia adelante se ve más lenta. Y solamente en esta parte donde está la animación original se ve un poco más rápida o se ve a la velocidad, al doble de velocidad. ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo en el editor gráfico. Entro en el editor gráfico y entro a la propiedad de posición y activo esto para ver las expresiones. ¿Qué está pasando aquí? Justamente en el momento en el que tengo la animación original, lo que ha pasado es que ambas expresiones se están uniendo, como si se estuviesen superponiendo una con otra. Entonces me está dando la suma de los dos en este momento. Sí funciona hacia atrás, sí funciona hacia adelante, pero se está moviendo también la animación y no ocurre donde debería de ocurrir. ¿Cómo puedo solucionar eso? Simplemente necesito restar el valor original. After Effects tiene una variable que se llama value y esta variable lo que hace es darme el valor original de la propiedad. En este caso, el valor que tengo aquí de esta propiedad o esta animación original. Si yo salgo de ahí, ahora sí, veo que el ciclo hacia atrás o desde atrás está cumpliendo, la animación en medio o la animación original cumple normalmente y la animación que pasa luego del último keyframe también está bien. ¿Okay? Entonces para eso me sirve el loop in y loop out, para hacer un ciclo de animación hacia atrás o ciclo de animación hacia adelante. Pero además de esto,
ambas tienen varias funciones. Voy a borrar loop in, voy a borrar value, me voy a quedar con loop out. Yo dije que dentro de los paréntesis no es necesario crear ningún argumento, pero eso es si es que solamente queremos que se cree un ciclo de animación como lo que hemos visto. Pero esta función tiene varios argumentos que podemos usar entre comillas, y estos son esos argumentos. Son las opciones que tiene este loop out, y las mismas opciones las tendrá loop in. Las opciones son continuar, ciclo, offset y ping pong. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Vamos a verlo. Continue, continuar. Vamos a ver qué pasa. Yo avanzo. Lo que está haciendo es repetir la misma animación que hay aquí hacia adelante, pero la continúa. Es decir, no se vuelve a ir hacia atrás, hacia el punto de acá, sino que continúa. ¿Pero con qué continúa? Con esa curva de animación. Si yo entro al editor gráfico y reviso nuevamente la posición, vemos que aquí está la animación normal y este continue lo que hace es continuar dependiendo de esta curva de animación. Es decir, aquí se va de largo a esa misma velocidad. Pero ¿qué pasa si yo cambio la distancia? Por ejemplo, si subo esto, estoy recorriendo más distancia en la misma, en el mismo tiempo, en un segundo. Y eso quiere decir que irá más rápido. ¿Okay? Y continuará todo esto hasta el infinito o hasta que llegue el final de esta composición a esa velocidad. Y en cambio, por otro lado, si hago esto más abajo, estoy disminuyendo el espacio que hay entre un punto y otro. Voy a hacerlo por aquí. Ahora esto irá más lento. Voy a bajarlo más. Y sigue estando más lento. ¿Okay? También si yo presiono F9 para crear curvas de animación, así como si dejo la curva que viene por defecto, como esta curva termina de esta manera, aquí pareciera que no está avanzando nada, la línea que se forma en la expresión, vemos que es casi recta, y vemos que avanza un poquito, muy poco, casi nada, pero si avanzamos rápido vemos que sí avanza un poquito. ¿Okay? Entonces dependerá también ese continuo de cómo esté este final de la animación. ¿Okay? El inicio no importa, lo que importa es cómo está ese final. Y dependiendo de eso continuará con la misma velocidad. Por ejemplo, si lo tengo hasta ahí, tengo esta velocidad, pero si lo tengo más recto, irá más lento. Y si lo tengo más vertical, irá mucho más rápido. ¿Ok? Ahora voy a cambiar al siguiente. Cycle. Cycle es la animación por defecto o el parámetro por defecto que usa loop-out si es que no tengo nada escrito. Es decir, es lo mismo que vimos al inicio. ¿Ok? El siguiente es offset. Y offset lo que hace es nuevamente repetir la animación como en cycle, pero lo hace desde este punto. Es como una combinación entre cycle y continue. Voy a volver a poner la animación con keyframes lineales y voy a venir acá. Entonces aquí tengo esta animación y si le doy así parece continuo, pero si le activo this is, modifico esto mucho más, vemos cómo cambia esa curva de animación de la expresión. Lo que está haciendo es repetir esta misma animación, pero iniciando desde el último punto donde se quedó. Si le doy play, tengo este resultado. Y por último, tengo la opción de ping pong. Ping pong lo que hace es esto básicamente. Ir hacia adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás.
le doy play. Repite la animación, pero como con un efecto de espejo. Primero hace la animación normal y luego regresa. Solo que lo hace a partir de este punto. Si vemos el editor gráfico, aquí tenemos la curva. Si modifico esto, puedo generar diferentes animaciones. Si esto que hay más punta parece un rebote. Y las mismas opciones tenemos en Loop In. De esta manera podemos crear loops de una manera mucho más fácil y con varias opciones. Lo siguiente que veremos es una expresión que me permite cambiar el frame rate de las propiedades. Ahora veremos la función PosterizeTime. Esta función me permite cambiar el frame rate de las propiedades. Nuevamente iré a la propiedad de posición, voy a crear expresiones y voy a crear primero la función wiggle. Nuevamente, en este caso voy a ponerle 2,500. Es decir, se va a mover 500 píxeles 2 veces por segundo. Al moverse tan poco, es decir, al tener una frecuencia tan baja, se ve un movimiento muy fluido. ¿Qué pasa si quiero dar a un movimiento diferente, más cartoon, por decirlo así, más choppy? Entonces, para eso existe la función PosterizeTime. PosterizeTime debo escribirla antes de que cambien los valores, en este caso antes del wiggle. Y aquí entre paréntesis los argumentos o el argumento que debo escribir es el frame rate. En este caso normalmente está a 24, mi composición está a 24 frames por segundo. Eso quiere decir que este valor está cambiando también a 24 frames por segundo. Y voy a cambiarle a un valor extremo, por ejemplo 2. Y voy a darle play a ver qué pasa. Okay. El wiggle está ocurriendo, pero está ocurriendo a 2 frames por segundo. Esto quiere decir que solamente en un segundo voy a mostrar 2 cambios. ¿Okay? Es decir, aquí no veo nada hasta llegar al frame 12, ¡pum! Cambio. Avanza hasta llegar al frame 24, cambio. Y así cada segundo veo 2 cambios. Si lo cambio a 1, solamente estaré viendo un cambio durante todo un segundo. ¿Okay? Y así mismo puedo dar diferentes valores, por ejemplo 8, y ya se ve mejor, se ve como una animación tipo cuadro a cuadro, donde no se ve tan perfecta. Es algo que suelo utilizar en mis animaciones. Y solamente en este caso voy a poder subir hasta 24, porque 24 es el frame rate actual de mi composición. Si subo más de eso no voy a ver ningún cambio. Eso quiere decir que estoy viendo los 24 frames completos en ese segundo. Entonces con eso podemos jugar para cambiar el frame rate, no solo de wiggle, sino de cualquier otra animación. Por ejemplo, si no uso wiggle, voy a desactivar por un momento esto y voy a hacer una animación donde el círculo esté 3 segundos de izquierda a derecha. Incluso puedo activarlo en Easy y si activo la expresión no va a pasar nada porque hay un error. Me da este error porque yo necesito un valor al cual aplicarle este PosterizeTime. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a escribir una nueva línea simplemente escribiendo value, ¿okay? Para obtener el valor de esta propiedad. Y ahora sí, ya no tengo el error. Y tengo la animación. Como estoy a 24, no veo ningún cambio, pero ¿qué pasa si le pongo a 4? Vemos eso. ¿Okay? Entonces es lo mismo, solo que con wiggle estoy usando valores aleatorios y me genera ese movimiento, pero el resultado es el mismo con PosterizeTime. Hasta aquí llegó toda esta pequeña introducción
sobre las expresiones para saber qué son, cómo aplicarlas, cómo se escriben y 3 diferentes tipos de expresiones o funciones que podemos usar en nuestros proyectos. Ahora que hemos aprendido lo más básico sobre las expresiones, vamos a aplicar esto en conjunto con otras funciones más avanzadas para poder crear las 5 animaciones principales de este tutorial. El primer ejercicio que haremos será el de las perillas con las barras. El tutorial del mes ya está disponible y con él perderás el miedo a las expresiones en After Effects. Empezamos desde cero. Te explico qué son, cómo crearlas y exploramos funciones básicas como Wiggle, Loop In, Loop Out y Posterize Time. Después empieza lo bueno. Hacemos 5 ejercicios prácticos que combinan estas funciones con otras más avanzadas, todo sin usar un solo keyframe. Con estos ejercicios aprenderás a mapear valores entre propiedades, generar valores aleatorios, redondear números de diferentes maneras, crear límites y mucho más. También aprenderás a usar condiciones, usar el tiempo a tu favor y animar múltiples capas sin tocar un solo keyframe. Además, te enseño cómo conectar propiedades a sliders, checkboxes y cómo optimizar tu código usando variables de manera correcta. Únete a mi Patreon y aprende el poder de las expresiones en After Effects.